Un camión lleva a una misteriosa mujer al lado de la carretera y lo que pasa en el viaje es increíble. Freó por instinto, sin saber que esa parada lo arrastraría directo a su propia bronca más profunda. Una mujer, una mula en medio de la nada y un destino que no perdona distracciones. Porque hay viajes que no empiezan con un mapa, sino con un silencio, y neta, no lo vas a poder soltar. Dale play y déjate llevar. El rugido constante del motor era la única compañía de Miguel Barrenechea mientras el sol se hundía detrás de los campos vacíos de Entre Ríos. La carretera se extendía como una serpiente de asfalto húmedo, reflejando los últimos destellos anaranjados del día. A esa hora, los tractores ya dormían y las luces de los caseríos brillaban a lo lejos como promesas que no eran para él. De pronto, un golpe seco retumbó en el techo del tráiler. Miguel frenó en seco. Las llantas chirriaron contra el pavimento mojado. Miró por el retrovisor. Los faros traseros iluminaban la nada. Apagó el estéreo, donde sonaba un chamamé viejo, y abrió la puerta con cautela. ¿Qué carajo fue eso?, murmuró, bajando con linterna en mano. Caminó bordeando la caja del camión. La lluvia ligera comenzaba a caer otra vez, apenas un rocío que mojaba la camisa arremangada. Entonces lo vio, una piedra del tamaño de un puño, aún rodando por la banqueta. Levantó la mirada al monte bajo del costado, pero no se movía nada. ¡Idiotas!, gruñó regresando a la cabina. Mientras arrancaba de nuevo, no pudo evitar apretar más fuerte el volante. No era la primera vez que le tiraban cosas al camión. A veces eran niños, otras veces ladronzuelos buscando forzarlo a parar. Desde la muerte de su esposa, su paciencia era mínima. Desde la de su hija, inexistente. Kilómetros después, cuando el cielo ya era completamente negro, Miguel notó que el tanque marcaba menos de lo esperado. Maldijo por lo bajo y revisó el mapa mental de estaciones seguras. La más próxima estaba en Gualeguay, pero el desvío le costaría tiempo. Dudó. El motor emitía un traqueteo leve que no le gustaba. Encendió la radio CB. ¿Alguien en 19? Aquí el Pampa bajando por la 12. ¿Cómo están las cosas por Gualeguay? Ruido blanco, solo estática. Una voz femenina respondió al fin entrecortada. Pampa, cuidado en la curva del Puente Viejo. Dicen que hay una camioneta parando vehículos. Miguel frunció el ceño. No era normal que una mujer hablara por la radio. Tampoco que le dieran ese tipo de advertencias. ¿Tenés nombre, colega?, preguntó, pero ya no hubo respuesta. Pasaron 10 minutos de silencio, hasta que algo más perturbador rompió la calma. Una figura apareció de la nada sobre la línea blanca del arcén, justo antes de una curva cerrada. Una silueta humana, quieta, con los brazos abiertos. Miguel pegó un volantazo. El camión se desvió levemente, pero logró frenar sin volcar. El corazón le golpeaba en las costillas como un tambor desbocado. Saltó del camión. La figura seguía ahí, inmóvil bajo la lluvia. Era una mujer joven, delgada, con el vestido pegado al cuerpo por el agua. Descalza, el cabello revuelto sobre la cara. «¿Estás loca?», le gritó Miguel, aún sin poder creerlo. Ella no respondió. Apenas levantó la vista. Tenía los ojos rojos, pero no de rabia, de miedo. «Por favor», susurró, «ayúdeme». El instinto le dijo que se alejara, que esto podía ser una trampa, pero algo en la manera en que ella sostenía la mirada, sin suplicar, sin llorar, lo detuvo. «Subite», dijo él, seco. Ella vaciló, luego corrió hasta el camión y se metió sin mirar atrás. Miguel volvió a su asiento. Encendió el motor, echó un vistazo a la mujer empapada que temblaba en el asiento del copiloto y sin decir palabra, retomó la marcha. No sabía quién era ni qué hacía sola en medio de la noche, pero sabía, sin necesidad de palabras, que ese viaje acababa de cambiar y que a partir de ahora nadie más lo recorrería en silencio.
La lluvia caía con tanta fuerza que parecía que el cielo se estaba rompiendo. Los limpiaparabrisas golpeaban el cristal con ritmo desesperado y aún así, Miguel apenas podía ver unos metros adelante. El motor rugía, el viento soplaba de lado y la carretera se había vuelto un río de sombras. De pronto, entre el agua y la neblina, algo se movió al borde del camino. Una silueta, pequeña, tambaleante. Miguel parpadeó. Pensó que era una ilusión, un reflejo, hasta que la vio correr. Una mujer, descalza, empapada, con los brazos extendidos pidiendo auxilio. Pisó el freno con fuerza. El camión derrapó unos metros antes de detenerse. El corazón se le fue al pecho. Durante un segundo dudó si bajarse o seguir de largo, pero la vio caer de rodillas sobre el asfalto y eso fue suficiente. Abrió la puerta y bajó bajo el aguacero. «Oye, señora, ¿qué hace aquí?», gritó entre el ruido del agua. La mujer levantó la cara, el pelo oscuro pegado al rostro, la piel pálida, los labios temblando. Tiritaba de frío. «Por favor, ayúdeme», dijo, con una voz apenas audible. Miguel la sostuvo de los brazos para levantarla. Sentía el temblor de su cuerpo, el pulso acelerado. No pesaba nada. «Venga, súbase». La guió hacia el camión sin más preguntas. Una vez adentro, ella se quedó en silencio, apretando los brazos contra el pecho. Miguel subió, cerró la puerta y la miró un instante, sin saber qué decir. «¿Qué pasó? ¿Tuvo un accidente?», preguntó mientras arrancaba el motor. Ella negó con la cabeza mirando por la ventana. «Entonces», insistió, «necesito alejarme de aquí». Su voz tembló y Miguel notó que tenía miedo, pero no del clima. Era otro tipo de miedo, más profundo. Durante un rato, solo se escuchó el golpeteo de la lluvia sobre el techo. Miguel trataba de mantener la vista al frente, aunque su mente no dejaba de hacer preguntas. La mujer vestía ropa de casa, sin abrigo, sin bolso, sin nada. No parecía alguien que estuviera viajando. «¿Cómo se llama?», preguntó al fin. «Isadora». «¿A dónde va, Isadora?». Ella lo pensó unos segundos antes de responder. «A donde usted vaya». Miguel soltó una risa seca. «No soy guía turístico, señora». Pero en el fondo algo le dolió de esa respuesta. Sonaba como quien no tiene dónde ir. De repente, un rayo iluminó la carretera y por un instante vio algo más en el retrovisor. Un vehículo estacionado a lo lejos, las luces apagadas. Parecía una camioneta. Miguel frunció el ceño, aceleró un poco más. «¿La viene siguiendo alguien?», preguntó con voz seria. Isadora bajó la mirada, apretó las manos y después de un silencio largo, asintió. «Sí». Su voz se quebró. «No puedo volver». Miguel sintió un escalofrío que no venía del frío. No necesitó más detalles. Había visto suficientes cosas en la ruta como para saber cuándo alguien huye de algo peligroso. Durante los kilómetros siguientes no se habló más. Solo el ruido del motor, la respiración entrecortada de ella y el golpeteo constante de la lluvia. Cuando el aguacero empezó a ceder, Miguel tomó una salida hacia un camino secundario, un atajo que conocía bien. Era más angosto, pero también menos vigilado. «Vamos a parar en un parador que conozco», dijo, sin mirarla. «Ahí puede secarse un poco». Isadora lo observó en silencio, con los ojos llenos de una mezcla de desconfianza y gratitud. «¿Por qué me ayuda?», preguntó al fin. Miguel no respondió de inmediato. Dio una calada profunda al cigarrillo que acababa de encender y exhaló por la ventanilla. «Porque alguna vez a mí también me hubiera gustado que alguien se detuviera». El silencio que siguió fue distinto. No incómodo, sino denso, lleno de algo que ninguno de los dos sabía nombrar todavía. Afuera, la tormenta seguía rugiendo, pero adentro, el camión avanzaba con un nuevo destino que ninguno había planeado. Y aunque ninguno lo sabía aún, ese encuentro bajo la lluvia había sido el inicio de un viaje que no los dejaría volver a ser los mismos.
El motor ronroneaba parejo mientras el camión avanzaba por la carretera secundaria, con los faros cortando la niebla baja que aún quedaba tras la tormenta. Dentro de la cabina, el ambiente era otro, denso, cargado, como si cada palabra no dicha pesara más que el remolque completo. Isadora se había envuelto en una manta vieja que Miguel tenía detrás del asiento. No dijo nada cuando la sacó, no agradeció, no preguntó, solo la abrazó como si fuera una barrera entre ella y el mundo. Miguel no insistió, no era de hablar de más, pero algo en ella, en su manera de quedarse tan quieta y callada, le revolvía algo por dentro. ¿Tenés hambre?, preguntó sin mirarla con voz neutra. Isadora negó apenas con la cabeza, sin despegar los ojos del parabrisas. Traigo unos sándwiches de milanesa que compré en Nogoyá. Están fríos, pero aguantan. Silencio. Miguel frunció el ceño. No estaba acostumbrado a llevar gente en el camión, menos a alguien que parecía cargando el fin del mundo en los hombros. Tomó uno de los sándwiches, lo abrió con una sola mano y se lo ofreció. No es veneno. Come algo. Ella lo miró por primera vez desde que arrancaron. Los ojos eran profundos, oscuros, y en ellos había algo más que miedo. Había una tristeza que no nacía de una noche mala, sino de muchos días igual de largos. «Gracias», murmuró, y tomó el pan sin entusiasmo. Comió despacio, en silencio, como si cada bocado le costara esfuerzo. Miguel encendió la radio, un bolero suave llenó el espacio, bajito para no incomodar. De vez en cuando, él lanzaba alguna mirada lateral, tratando de descifrarla. Ella mantenía la vista fija al frente, como si esperara ver algo en la oscuridad. «¿Vas a contarme qué pasa?», preguntó con calma, sin forzarla. Isadora se quedó quieta. Masticó lo que le quedaba y luego dejó el resto del pan sobre la guantera. Sus manos temblaban, aunque ya estaban secas. «No puedo», dijo al fin. «¿No podés o no querés?» «No confío en nadie». Miguel asintió sin molestarse. «Está bien, pero si te subiste a mi camión, ya confiaste un poco, aunque sea lo suficiente como para no quedarte allá, sola». Isadora cerró los ojos un momento. Parecía querer decir algo, pero las palabras se le atoraban en la garganta. Al abrirlos de nuevo, había lágrimas contenidas que no llegaron a caer. «Hay gente que si sabe que estoy viva va a hacer cosas malas. No puedo volver, no quiero». «Estás huyendo». Ella lo miró, directo. «Sí». Miguel soltó un suspiro largo. Apretó el volante. «Mira, no soy juez ni policía, pero necesito saber si te están buscando por algo grave. No quiero meterme en un lío. No hice nada malo, solo me escapé». «¿De qué?». Isadora bajó la mirada. Se frotó las manos como si le dolieran, «de alguien que me tenía encerrada mucho tiempo». La frase quedó suspendida en el aire. Miguel sintió cómo se le apretaba el estómago. No preguntó más. No hacía falta. El camión siguió avanzando por la ruta oscura, atravesando campos mojados y pueblos dormidos. Afuera, la tormenta había pasado. Adentro, la tensión se quedaba. Y aunque ninguno lo decía, los dos sabían que el viaje ya no era solo de un punto A un punto B. Algo había empezado a moverse, y no había marcha atrás. La noche avanzaba, y el camino se volvía más oscuro, como si se tragara la poca luz que quedaba. Miguel mantenía una mano firme en el volante, la otra descansaba cerca del freno de aire, alerta. Había algo en el ambiente que le hacía apretar los dientes, como si lo que estaba por salir de la boca de Isadora pudiera cambiar el curso del viaje. Ella llevaba varios minutos en silencio, viendo el paisaje pasar sin ver realmente nada. Solo el reflejo de los focos en los charcos y los postes que se perdían detrás. «¿Cómo se llama él?», preguntó Miguel sin rodeos. Isadora no respondió enseguida. Apretó los labios. El nombre pesaba, se notaba, como si pronunciarlo pudiera hacerlo aparecer. «Jonás», dijo, apenas audible. «¿Jonás qué?». «Jonás Varella». Miguel sintió el nombre como un golpe seco. No porque lo conociera,
sino por la forma en que ella lo dijo, con una mezcla de miedo, rabia y algo más, resignación. ¿Quién es? Dueño de la hacienda donde trabajaba, donde me tenían. Miguel tragó saliva. Había escuchado historias en las rutas, de patrones con poder, de estancias donde nadie preguntaba nada, donde las mujeres llegaban con promesas de trabajo y desaparecían, pero nunca le habían tocado de cerca, hasta ahora. ¿Te tenían?, repitió despacio. Me ofrecieron trabajo como cocinera, todo legal, o eso parecía, pero cuando llegué, me quitaron el celular, los documentos. Me dijeron que no podía salir, que no debía hablar con nadie. ¿Y por qué no te fuiste? Lo intenté 2 veces. La primera me agarraron los empleados. Me encerraron 2 días sin comida. La segunda, los perros casi me destrozan las piernas. Miguel apretó el volante con fuerza. ¿Y nadie te ayudó? Nadie se atrevía. Todos le tienen miedo. Es amigo de políticos, policías. Tiene poder. Y lo sabe. El camión se desvió levemente por la banqueta. Miguel lo corrigió al instante. Estaba tenso. El silencio volvió a instalarse por unos segundos, pero ya no era incómodo. Era doloroso. ¿Y cómo lograste salir esta vez? Isadora tragó saliva. Se acomodó la manta en las piernas. Esperé una tormenta. Sabía que los perros se asustan con los truenos. Corrí por el campo hasta llegar a la carretera. No pensé que alguien pararía, pero paraste tú. Miguel no respondió de inmediato. Sentía un nudo en el pecho, algo que no era suyo, pero lo apretaba igual. Mira, no soy policía ni héroe, pero esto que me estás contando es serio, muy serio. Lo sé, pero si me devuelven, esta vez no salgo. El camión seguía su curso, pero el mundo alrededor parecía haberse detenido. Miguel bajó el volumen de la radio, que sonaba sin que nadie la oyera, y desvió la mirada un instante hacia ella. ¿Y qué esperas que haga yo? Isadora lo miró, con los ojos llenos de cansancio y una chispa diminuta de esperanza. Que no me entregues, que me dejes llegar lo más lejos posible. Miguel resopló. ¿Y si te siguen? ¿Y si este Varela aparece con la ley en la mano y me acusa de secuestro o encubrimiento? Entonces decí que no sabías nada, pero si me dejas bajar, no tengo a dónde ir. Miguel no dijo nada más. Subió la velocidad sin mirar atrás. En ese momento, entendió que ya estaba metido, que ese nombre, Jonás Varela, no era solo un patrón abusivo más. Era el principio de algo mucho más grande, y tal vez mucho más peligroso. El amanecer los alcanzó en una estación de servicio casi vacía, a las afueras de Federal. Miguel bajó del camión con la cara cansada y la espalda tensa. Pidió 2 cafés y unos bizcochos mientras Isadora esperaba adentro, sentada con la manta en las piernas, como si fuera lo único que la mantenía en pie. Al volver, le pasó el vaso caliente sin decir nada. Ella lo tomó con ambas manos, como si el calor fuera más importante que el sabor. «Vamos a tomar la ruta vieja, bordeando el río», dijo Miguel, mirando el mapa que había extendido sobre el tablero. «Es más larga, pero menos transitada». Isadora asintió, sin levantar la vista. Miguel se apoyó en el volante y soltó un suspiro. «Mira, no estoy seguro de qué estoy haciendo, pero no voy a dejarte tirada. Vamos a llevarte a la capital. Ahí tenés más chances de desaparecer entre la gente». Ella alzó los ojos. Había algo en su mirada que no era alivio, sino duda. ¿Y si nos alcanzan antes? Pues, si nos alcanzan, veremos qué se hace. Pero primero, salgamos de esta provincia. En la carretera, el paisaje comenzó a cambiar. El verde se volvía más espeso, más húmedo. El aire olía a campo recién mojado. Miguel encendió el estéreo y una samba suave rompió el silencio. Isadora miraba por la ventana pero no veía. Estaba en otro lado, atrapada en lo que dejaba atrás. ¿Y tu familia?, preguntó él sin voltear. ¿No tenés a nadie que pueda ayudarte? Mi mamá murió hace años. Mi papá se fue cuando yo era chica. Lo último que supe es que estaba en Paraguay. ¿Y amigos? Me fui del pueblo buscando trabajo.
Hace tiempo que no hablo con nadie. ¿Y te metiste sola en esa hacienda? No, una señora me llevó. Me dijo que allá iba a ganar bien, que el patrón era serio. Al principio pensé que era una oportunidad. Duró poco. Miguel apretó el acelerador. El camino estaba despejado, pero su cabeza no. No podía evitar pensar en su hija, Luciana, que tendría más o menos la edad de Isadora si estuviera viva. Pensó en lo que hubiera dado por alguien que la ayudara, si ella hubiera estado en peligro. El silencio volvió, pero esta vez era distinto, era compartido. A media mañana, pararon en una estación antigua a cargar combustible. Mientras el tanque se llenaba, Isadora bajó por primera vez. Caminó unos pasos, con cautela, como si esperara que algo la jalara de vuelta. Miguel la observó desde el otro lado del camión. Cuando volvió a subir, tenía la cara lavada y los ojos hinchados. No dijo nada, pero Miguel supo que había llorado. ¿Estás segura de querer seguir?, preguntó sin mirarla. No tengo otra opción, ya no tengo a dónde volver. Miguel asintió. Encendió el motor. Entonces, vamos a asegurarnos de que llegues. Tomaron la ruta 127 y luego un desvío por un camino de tierra que Miguel conocía bien. Entre charcos y baches, el camión avanzaba lento pero constante. La cabina se convirtió en un refugio. A pesar del miedo, a pesar de lo incierto, había una extraña paz ahí dentro. Isadora cerró los ojos por un momento. No dormía del todo, pero se dejaba llevar. Y Miguel, mientras manejaba, sintió algo nuevo, una responsabilidad que no pidió, pero que tampoco iba a soltar. Ya no era solo un viaje, era una promesa silenciosa. Y él no era de los que rompen promesas. El parador estaba a la orilla de la ruta, con techo de chapa oxidada y luces amarillas que parpadeaban como si también tuvieran sueño. Había 3 camiones estacionados y un par de mesas ocupadas por choferes que hablaban bajito tomando mate con galletas. Miguel y Isadora se sentaron al fondo, cerca de la ventana empañada. Él pidió café con leche y medialunas. Ella, agua. No hablaban mucho, pero ya no había esa tensión del primer día. Se sentía como si la tormenta se hubiera quedado afuera del camión, aunque todavía amenazara con volver. Miguel la observó mientras revolvía el café. Estaba más pálida que en la mañana y los ojos le colgaban de cansancio, pero se mantenía derecha, firme. Había algo en ella que no se quebraba, por más que todo a su alrededor estuviera hecho pedazos. Yo también perdí algo, dijo él sin mirarla. Isadora levantó la vista, en silencio. Mi mujer y mi hija. Fue hace 5 años en la ruta. Llovía como ayer. Un auto cruzó en contramano. El tipo venía borracho. Yo iba detrás. Vi todo. El silencio se volvió más denso. Miguel seguía hablando sin apurarse, como quien abre una herida vieja pero que nunca cerró del todo. La nena tenía 13. Era fanática del fútbol, hincha de Patronato. Mi señora se llamaba Graciela. Llevábamos 20 años juntos. Íbamos camino a un cumpleaños familiar. Nunca llegamos. Isadora no dijo nada. Solo bajó la mirada y apretó las manos sobre la mesa. No sabía si estaba más sorprendida por lo que él decía o por el tono con el que lo decía. Tranquilo, sereno, como si ya lo hubiera contado 1000 veces, pero siempre le doliera igual. Desde entonces ando solo, en la ruta, vivo arriba del camión, no me detengo mucho ni hago amigos, me acostumbré a estar así. Miguel tomó un sorbo de café y se recargó en el respaldo de la silla. Por eso, cuando te vi ahí, sola, empapada, algo me movió. No podía dejarte tirada. Supongo que fue, no sé, un reflejo. Tal vez pensé que, si alguien hubiera estado ahí para ellas, podrían haberse salvado. Isadora tragó saliva. Sentía un nudo en la garganta. No quería llorar. No ahí, no frente a un desconocido. Pero algo se rompió dentro de ella. Yo me siento muerta por dentro desde hace años, confesó con la voz baja. Cada día en esa hacienda era como perder un pedazo. Primero dejé de hablar. Después dejé de pensar y un día ya ni me reconocía,
solo existía. Miguel la miró, por primera vez, con verdadera cercanía. No estás muerta, estás viva y estás peleando. Eso ya es más de lo que muchos hacen. Ella lo observó, sorprendida por la firmeza de su voz. ¿Y tú cómo saliste del dolor? Miguel soltó una risa corta, casi amarga. No salí, solo aprendí a manejar con él sentado al lado, como un copiloto silencioso. Los dos se quedaron así, frente a frente, dos personas marcadas por el pasado, unidas por el azar, compartiendo café en un lugar olvidado del mapa. Afuera empezaba a llover otra vez, pero ahora, dentro del parador, el silencio entre ellos ya no pesaba. Era un espacio compartido, un puente, un principio. Miguel pagó la cuenta y al levantarse le hizo una seña con la cabeza. «Vámonos. La capital todavía está lejos». Y mientras volvían al camión, ninguno lo dijo, pero los dos sabían que ya no iban solos en ese viaje. La lluvia había cesado al fin, pero el cielo seguía encapotado, como si el sol dudara en salir. Miguel y Isadora hicieron una parada rápida en una estación de servicio en las afueras de Concordia. El tanque estaba por la mitad, y él prefería no correr riesgos en esas rutas poco transitadas. Mientras llenaban el combustible, Miguel le indicó a Isadora que bajara para estirar las piernas. Ella dudó un momento, pero luego lo siguió hasta el pequeño minimercado. El lugar olía a pan recalentado y aceite viejo. Había un par de clientes dispersos, nada fuera de lo común. Al principio, Miguel eligió un par de botellas de agua y unas galletas. Isadora se mantenía cerca, con la mirada baja, los hombros encogidos, hasta que uno de los hombres en la barra levantó la vista. Era un tipo corpulento, de unos 50 años, con barba mal cuidada y gorra de visera. Al ver a Isadora, se detuvo a mitad de trago. La miró como quien encuentra algo que no esperaba. Ella también lo notó. Se puso rígida. Miguel lo sintió enseguida, la tensión que ella soltó como un golpe seco en el aire. Giró apenas el rostro y vio al hombre. No dijo nada, pero su cuerpo ya estaba en alerta. «Miguel», susurró Isadora, «lo vi en la hacienda. Es uno de los capataces». Miguel no dudó. Dejó las botellas sobre el mostrador y la tomó del brazo con firmeza, pero sin violencia. «Vámonos ya», dijo entre dientes. El hombre se levantó, despacio, como si tuviera todo el tiempo del mundo. Llamó. «Isadora, ¿eres tú?» Ella bajó la cabeza y se apretó contra Miguel. «No voltees, sube al camión», ordenó él. Salieron sin correr, pero con paso firme. Miguel abrió la puerta del camión y la empujó suavemente adentro. En menos de 10 segundos ya estaba en el asiento del conductor, encendiendo el motor. El hombre salió tras ellos, ahora sí apurado, con el celular en la mano. «Isadora, te van a hacer volver igual, no vas a llegar lejos», gritó. Miguel metió primera y arrancó. El camión rugió fuerte, sacando tierra y agua al despegar. Por el retrovisor vio cómo el tipo hablaba por teléfono, apuntando con el dedo como si pudiera detenerlos con solo señalar. «¿Te vio bien?», preguntó Miguel apretando la mandíbula. «Sí, y seguro ya llamó a Jonás». Miguel soltó una maldición entre dientes. Sabía lo que eso significaba. Se acabó el margen de tranquilidad. A partir de ahora, cada parada era un riesgo. Cada desvío, una posible emboscada. «Vamos a tomar la vieja Ruta 6, por adentro», dijo girando el volante con decisión. «Conozco caminos que no están en los mapas, pero ya no vamos a parar a dormir. Ni estaciones grandes ni pueblos». Isadora se abrazó las piernas en el asiento. Temblaba, pero no de frío. Miguel la miró de reojo. Quiso decirle algo que la calmara, pero no le salió nada. La radio del camión empezó a crujir, como si alguien intentara conectarse. Miguel la bajó de inmediato. «¿Él puede saber tu nombre completo?» «Sí, me registraron como empleada, aunque nunca me dieron papeles». Miguel bufó. Lo tenían todo. Era solo cuestión de tiempo antes que pusieran alertas, fotos, quizás hasta acusaciones falsas.
Esto ya no es solo tu problema, dijo él sin mirarla. Ahora también es mío. Ella levantó la vista. Por primera vez en mucho rato lo miró directo. No tenías que haberte metido, pero me metí. Así que ahora vamos a salir de esta, como sea. La carretera se estrechaba frente a ellos, rodeada de monte bajo y nubes oscuras. El peligro ya no era un rumor, era real y venía detrás de ellos. La hacienda Las Vertientes se despertó con los ladridos desesperados de los perros. Algo no estaba bien. El capataz Jacinto fue el primero en notarlo cuando vio la puerta trasera del galpón abierta, el barro marcado de huellas que iban hacia el monte. Corrió directo a la casa principal. Tocó la puerta con fuerza. «¡Don Jonás! ¡Señor! ¡Hay un problema!». Jonás Varella salió con la camisa medio abierta, la mirada envenenada de alguien que no tolera ser despertado. Tenía el celular en una mano y un cigarro sin prender en la otra. «¿Qué pasa ahora? La chica Isadora no está». Jonás se quedó quieto un segundo. Luego sonrió, pero no era una sonrisa común, era una mueca torcida, como la de un animal que huele sangre. «¿Estás seguro?». «Sí, señor». «Se fue anoche, por el monte, con la tormenta. Nadie la vio salir». Jonás lanzó el cigarro al suelo sin encenderlo y pateó una silla de la galería. «¡Maldita sea! ¿Y ustedes qué hacen acá parados? Sáquenme a los perros, revisen los caminos. Alguien tuvo que ayudarla». Jacinto dudó, pero habló. «Los perros no olfatearon nada hasta ahora. La tormenta les asustó. Estaban encerrados». «Entonces fueron inútiles», bramó Jonás. «Igual que ustedes, revísenlo todo, cada choza, cada galpón». Los empleados corrieron a obedecer. Jonás se metió de nuevo a la casa, fue directo a su despacho, abrió un cajón y sacó una carpeta. Dentro, fotos, documentos, datos, todo lo que tenía de ella. No muchos papeles, pero sí suficiente para rastrearla. Marcó un número. «Habla Varella. Necesito que muevas a tus muchachos. Una de mis empleadas se fugó. Sí, la misma que te dije, la que no quería firmar nada». Pausa. «No, no la quiero muerta, la quiero aquí, de rodillas. Quiero que recuerde por qué no se escapa de mí». Colgó con fuerza. Se quedó solo en su oficina mirando el retrato de su padre en la pared. Un hombre severo, bigote grueso, mirada fría. «Vos tampoco lo habrías permitido, viejo», murmuró. Jonás no toleraba las grietas en su control. Para él, la hacienda era un mundo cerrado, y todos los que vivían dentro, piezas que le pertenecían. Que una mujer, una simple empleada, se atreviera a romper el orden. Eso era más que una desobediencia, era una ofensa directa a su poder. Salió otra vez, llamó a los jefes de cada área. «Quiero saber quién habló con ella los últimos días. Si alguien la ayudó, lo quiero colgado. ¿Entienden? Nadie se va de mi hacienda sin mi permiso, y menos a medianoche». Uno de los empleados, joven, tragó saliva. Lo conocían bien. Jonás no era de los que amenazaban en vano. «¿Y si ya cruzó al pueblo?», se atrevió a decir uno. Jonás lo miró, lento. Se le acercó hasta quedar a medio palmo de su cara. «Si alguien le dio transporte, quiero el nombre, la cara y la dirección. Vamos a recorrer cada estación, cada parador. Si esa mujer habla, me ensucia y no lo voy a permitir». El viento caliente del norte levantaba polvo seco en el patio. Los perros ladraban sin parar, nerviosos, como si supieran que algo grande se venía. En algún lugar de la carretera, Isadora huía. Pero Jonás ya estaba en movimiento. Y cuando él se movía, las cosas temblaban, porque en esas tierras Jonás Varella no pedía justicia, pedía obediencia, y la quería de rodillas. El amanecer los agarró en la Ruta 6, cruzando campos silenciosos donde el rocío todavía colgaba de los alambrados. Miguel había manejado casi toda la noche, con los ojos abiertos por el café y los nervios. Desde la parada en Concordia, no había vuelto a confiar en parar más de lo necesario. Isadora dormía mal, encogida en el asiento del copiloto, con la cabeza apoyada en la ventana. Cada bache la despertaba,
Cada sombra parecía devolverle el miedo. A las 6 de la mañana, Miguel encendió la radio CB. Buscó la frecuencia de los camioneros que solían usar en esa zona. ¿Alguno en la 16? Aquí el Pampa. Necesito info del tramo norte, de Paso de la Laguna a Curuzú. ¿Alguien me copia? Unos segundos de estática. Luego, una voz rasposa y familiar respondió: Pampa, aquí el gordo Chamorro. ¿Qué onda, viejo? Hace años que no te escuchaba. Estoy en ruta con una carga especial, dijo Miguel, midiendo las palabras. Necesito pasar sin llamar la atención. ¿Hay retenes o cosas raras por esa zona? Silencio. Luego un tono más serio. Hay movimiento. Un par de tipos haciendo preguntas raras. Andan con una foto de una mujer, pero no la muestran abiertamente. Preguntan si alguien la vio subir a algún camión. Miguel apretó el volante. ¿Dónde los viste? En las estaciones de servicio entre Sauce y Esquina, y también en la frontera con Corrientes. No usan uniforme, pero tienen pinta de encargados. Ya. ¿Y hay forma de evitarlos? Sí. Tomá por el camino viejo de Las Palmas, pasás por un desvío que te deja cerca de Yatay sin cruzarte a nadie. Gracias, gordo. Te debo una. Me debes 2, Pampa, y esta se cobra con asado. Suerte. Miguel cortó la comunicación y bajó el volumen. Isadora se había despertado y lo miraba con ojos hinchados. ¿Todo bien?, preguntó con voz ronca. Sí, estamos trazando una ruta segura. Un colega me está dando una mano. ¿Le contaste de mí? No, pero lo supo. En este oficio uno aprende a leer entre líneas, y algunos todavía tienen corazón. Ella se quedó callada. Miró por la ventana un rato largo. Luego, sin mirarlo, murmuró: yo creí que todo el mundo era como Jonás. Miguel no respondió enseguida. Bajó una marcha para tomar una curva cerrada. Hay gente mala, sí, pero también hay gente que ayuda sin pedir nada a cambio, que aparece cuando no queda nadie. Esa es la que vale. Isadora respiró hondo, como si esas palabras le hicieran espacio en el pecho. Me cuesta creerlo. Después de lo que viví, me cuesta confiar. Vas a aprender otra vez. A tu tiempo, pero vas a ver que no estás sola. Siguieron en silencio por un buen rato. En el horizonte un grupo de loros volaba abajo, cruzando los cables de luz como si fueran hilos de una tela invisible. El sol empezaba a calentar el vidrio del parabrisas. En el próximo cruce, Miguel giró sin dudar. Tomaron el desvío hacia el camino viejo. Tierra, piedras, pasto alto a los costados, la ruta de los que saben andar sin ser vistos. Isadora, por primera vez desde que subió al camión, estiró las piernas y se acomodó más tranquila. No sonreía, pero ya no parecía encogida. Afuera, el mundo seguía siendo incierto, pero adentro, en esa cabina de motor rugiente y caminos improvisados, algo empezaba a cambiar. Miguel no lo decía, pero lo sentía. Isadora tampoco lo nombraba, pero lo respiraba. Tal vez, solo tal vez, todavía había esperanza en la ruta. El mediodía caía como plomo sobre el asfalto cuando Miguel vio los conos naranjas a lo lejos. El camión se acercaba lento, arrastrando el calor y la tensión con cada metro. La ruta vieja debía estar libre, según el gordo Chamorro, pero algo no cuadraba. No había señalización oficial, ni móviles identificables. Solo una camioneta blanca sin placas visibles y 3 hombres con chalecos que decían «Seguridad vial». Miguel redujo la velocidad sin frenar del todo. Isadora, que venía dormitando, se incorporó de golpe. «¿Qué pasa? Retén». Ella se puso rígida al instante. Sus ojos buscaron la manija de la puerta como si pensara en salir corriendo. «Tranquila», le dijo Miguel sin mirarla. «No hagas nada raro. Déjame hablar a mí. Miguel, si me reconocen me llevan. Ahí mismo. No te van a reconocer, no si te mantienes callada y con la cabeza baja». Uno de los hombres se acercó al camión haciendo señas para detenerse. Tenía una carpeta en la mano y una mirada demasiado insistente. Miguel bajó la ventanilla con calma. «Buen día, jefe. ¿Todo bien? Documentación, por favor».
dijo el tipo sin saludar. Miguel sacó los papeles del camión y se los entregó sin perder la sonrisa. ¿Algún operativo especial por acá? No había escuchado nada en la radio de ruta. Control de rutina, verificación de cargas. ¿Transporta algo más que frutas? Solo lo que dice la guía. Naranjas para Corrientes Capital. El tipo revisó los papeles, pero no miraba los documentos. Miraba a Isadora. Aunque no giraba la cabeza, sus ojos iban y venían al reflejo del vidrio. Ella bajó la mirada, se cubrió más con la manta. ¿Y la señora?, preguntó al fin. Miguel no se inmutó. Mi sobrina se vino conmigo porque tuvo un problema con el transporte. Iba para Goya, pero se quedó sin plata, así que la estoy acercando. El tipo lo miró fijo. Había desconfianza, pero también una duda. No había orden oficial, ni patrullas reales, solo estaban pescando. ¿Puede abrir la caja, por favor? Claro, dijo Miguel, bajando del camión. Mientras caminaba hacia la parte trasera, vio de reojo que uno de los otros dos hombres hablaba por teléfono. De espaldas. Mal asunto. Abrió la puerta de la caja de carga. Todo acomodado, como debía ser. Frutas, cajones limpios. Nada que levantar sospechas. ¿Quiere revisar? Está fresco adentro, ideal para el calor. El hombre dudó. Luego cerró la carpeta. No, está bien. Puede seguir. ¿Seguro? No tengo apuro. Le dije que puede seguir. Miguel volvió a la cabina. Subió tranquilo, pero con el corazón en la garganta. Encendió el motor y avanzó sin mirar atrás. Isadora no dijo nada hasta que ya estaban lejos del retén, cruzando un campo sin señal. Uno de ellos me miró como si me conociera. Lo noté. ¿Crees que avisaron a alguien? Sí. El silencio que siguió fue espeso. Miguel golpeó el volante con los dedos, un gesto automático de quien piensa rápido. Ya no vamos a poder usar caminos principales. Vamos a tener que pasar como fantasmas. Y si nos siguen, que sigan, pero que no nos alcancen. Isadora lo miró. Por primera vez en días, su miedo tenía nombre. El pasado que venía por ella. Gracias, murmuró. Miguel no respondió. Solo aceleró. La carretera se volvía más estrecha, más arisca, como si marcara una línea invisible entre dos mundos, el que querían dejar atrás, y ese otro incierto, donde aún quedaba una oportunidad, si es que lograban cruzarlo. El polvo de la calle se levantaba bajo las llantas del camión, mientras Miguel y Isadora entraban al pequeño pueblo de La Candelaria, al sur de Salta. Casas bajas, calles de tierra y un sol que caía a plomo sobre los techos de chapa. No era un lugar en los mapas turísticos, pero tenía algo que Miguel valoraba: anonimato. ¿Estás segura de este tipo?, preguntó él sin soltar el volante. Se llama Silvio, lo conocí en la hacienda. Era proveedor. Me trataba bien, creo que puedo confiar en él, dijo Isadora, con más esperanza que seguridad. Miguel apretó los labios. No le gustaba nada la idea de exponerse, pero veía en ella una necesidad desesperada de encontrar algún punto de apoyo, algún rostro que no fuera el suyo. Estacionó cerca de una carnicería cerrada. Silvio, según Isadora, vivía arriba. Ella bajó primero, nerviosa, como si el suelo le temblara. Tocó la puerta 3 veces. Miguel se quedó en la cabina, alerta. Pasaron varios segundos hasta que un hombre salió. Canoso, delgado, con el delantal sucio colgando del cuello. «¿Isadora? ¿Sos vos?» Ella asintió, casi llorando. «Necesito ayuda», dijo. Silvio los hizo pasar a la parte trasera del local, donde tenía una pequeña cocina y un cuartito con una cama vieja. Sirvió mate sin azúcar y escuchó todo, con el ceño fruncido. «Yo me imaginaba algo raro con ese patrón, pero nunca pensé que fuera tan hijo de puta», dijo, golpeando la mesa con la palma. Miguel no dejaba de observarlo. El tipo parecía sincero, pero había algo en su nerviosismo que le molestaba. Demasiado sudor para un hombre acostumbrado al calor. «¿Y vos qué ganás ayudándonos?», le preguntó Miguel de frente. Silvio lo miró sin ofenderse. «Nada, pero tengo hijas, y si una de ellas hubiera pasado por esto,
Me gustaría que alguien la protegiera. Miguel bajó la guardia, apenas. Silvio les ofreció quedarse esa noche. Dijo que tenía contactos en Salta Capital, gente que podría desaparecerlos por un tiempo. Miguel no estaba convencido, pero cuando vio cómo Isadora se acostaba por primera vez en una cama que no era improvisada, sin mirar por la ventana cada 5 segundos, decidió quedarse. Esa noche, Miguel no pudo dormir. Algo le daba vueltas en la cabeza. Salió a fumar al patio trasero solo para aclararse. El pueblo estaba en silencio, demasiado silencio. Entonces lo vio. A lo lejos, un auto negro estacionado junto a la plaza. 2 hombres adentro. No hablaban, solo esperaban. Volvió al cuarto y despertó a Isadora con cuidado. «Nos vamos, ahora». Ella se incorporó con los ojos asustados. «¿Qué pasa? No me preguntes. Solo agarrá tus cosas». Salieron por la puerta de atrás. Bajaron sin hacer ruido y caminaron por entre las casas hasta llegar al camión. Cuando arrancaron, Silvio apareció corriendo desde el callejón. «¿Qué hacen? Les dije que podían quedarse». Miguel no se detuvo, solo lo miró por el retrovisor. «Demasiada casualidad que justo hoy lleguen los del auto negro», dijo en voz baja. «¿Fuiste vos, Silvio?» En la ruta, Isadora lloraba en silencio. La traición o la duda de traición dolía más que cualquier amenaza. «No entiendo», juró que me iba a ayudar. «Tal vez lo creyó, o tal vez no tenía opción», respondió Miguel. «Jonás tiene ojos en todos lados, y el miedo dobla a cualquiera». Ella asintió, secándose las lágrimas. «¿Entonces no podemos confiar en nadie?» Miguel pensó en eso, con el camino delante como única respuesta. Tal vez no, o tal vez sí, pero hay que saber cuándo y en quién. Se hizo un silencio espeso en la cabina. Aquí viene la pregunta para ti, lector o escucha. ¿Qué harías tú en el lugar de Miguel? ¿Te habrías ido igual o le habrías dado una oportunidad más a Silvio? Déjanos tu opinión. Queremos saber qué harías tú en una situación así. El camino seguía abierto, pero las puertas de la confianza se cerraban cada vez más. Miguel lo sabía. Desde ahora, cada decisión podía costarles la libertad o la vida. Miguel había decidido tomar un atajo hacia Metán, un viejo camino entre cerros y cañaverales que evitaba controles y pueblos. La idea era cruzar por la sierra y llegar a Rosario de la Frontera sin que nadie los viera. El sol empezaba a caer y la luz dorada bañaba los cerros, haciendo que todo se viera tranquilo, demasiado tranquilo. «¿Cuánto falta para llegar a un lugar seguro?», preguntó Isadora desde el asiento, con los ojos hinchados pero alertas. «Con suerte, un par de horas. Este camino no está en los mapas, es de los de antes, de los que solo usamos los viejos de ruta». La radio seguía apagada. Miguel no quería interferencias ni ruidos que lo distrajeran. Tenía los sentidos puestos en el camino, hasta que notó algo que no le gustó. Una camioneta estacionada más adelante, oscura, vieja, con las luces apagadas. «Esto no me gusta», murmuró aflojando la velocidad. De pronto, 2 hombres salieron de entre los árboles, uno con una escopeta, el otro con una mano levantada. «Bajad del camión». «Ahora». Miguel frenó de golpe, le dijo a Isadora que se quedara quieta, bajó con las manos en alto. «Tranquilos, no hay necesidad de hacer una locura». Pero uno de ellos no esperó. Lo golpeó con la culata en la cara. Miguel cayó al suelo, desorientado, sintiendo el sabor metálico de la sangre en la boca. «¡Miguel!», gritó Isadora desde la cabina. Intentó abrir la puerta para ayudarlo, pero otro hombre apareció del lado del acompañante. La sacó a la fuerza. «No, suéltenme». Ella pataleó, arañó, gritó, pero eran 3, y ya tenían un plan. «Ya la tenemos, vamos», dijo uno de los hombres al auricular de su cuello. Miguel intentó levantarse tambaleante, con la vista borrosa. Apenas pudo ver cómo subían a Isadora a la camioneta. Escuchó sus gritos mientras se alejaban, mientras el polvo cubría todo, y luego el silencio.
Miguel se quedó tirado varios minutos, jadeando, la cara empapada de sudor y sangre. Se limpió con la manga y se incorporó como pudo. Caminó hasta el camión, que seguía con el motor encendido. El asiento del copiloto vacío era ahora una herida abierta. Golpeó el volante con fuerza. ¡Malditos! ¡Hijos de puta! Se miró en el retrovisor. Tenía el pómulo hinchado, un corte en la ceja y los ojos llenos de rabia. Pero no era rabia cualquiera. Era la misma que sintió cuando no pudo salvar a su familia. Esa impotencia, esa maldita sensación de no haber hecho lo suficiente. Pero esta vez no pensaba quedarse tirado. Abrió la guantera, sacó un viejo celular con chip alternativo, lo encendió. Buscó un número que no usaba desde hace años. Rocío, soy el Pampa. Me metí en un problema grande y necesito tu ayuda. Mientras Miguel trataba de rastrear por dónde podían haberse llevado a Isadora, en la camioneta, ella no paraba de forcejear. Aunque estaba atada, no dejaba de buscar una forma de soltarse. Jonás no les va a pagar nada. Son sus perros. Van a terminar como yo. Uno de los tipos la miró por el espejo. A vos no te toca hablar. Vas a estar de vuelta en tu jaula antes del amanecer. Isadora, con el corazón a mil, miró al frente. Entonces vio el estéreo de la camioneta y justo debajo un radio CB. De esos viejos, con el micrófono suelto colgando. Aprovechando un bache que hizo rebotar al conductor, se inclinó y apretó el botón del transmisor. Gritó con todas sus fuerzas: «Soy Isadora, ayuda, me secuestraron, Jonás Varela». Un puñetazo la cayó. La sangre le brotó de la boca, pero el mensaje ya había salido, y en algún lugar alguien lo iba a escuchar. La trampa se había cerrado. Pero la historia aún no estaba escrita, el juego cambió, y ahora Miguel no era solo un testigo, era un hombre con algo que perder, y todo por recuperar. El rugido de la camioneta se mezclaba con el zumbido del motor y las risas de los hombres que custodiaban a Isadora. Iban por un camino de tierra, alejándose de toda señal. Ella, con la cara golpeada y las manos atadas al frente, sentía que el tiempo se le escurría como agua entre los dedos. Entonces lo vio, el radio CB colgado del tablero con el micrófono suelto. El corazón le dio un vuelco. Recordó la lección que Miguel le había dado una tarde, mientras esperaban en una estación de servicio. Cómo cambiar la frecuencia, cómo usar el canal 19 y qué decir si alguna vez estaba en peligro. Aprovechó una curva cerrada y que el conductor quitó la vista del camino. Se lanzó hacia adelante, con el cuerpo entero, estirando las manos como podía. Sus dedos temblorosos tocaron el micrófono. Lo apretó con fuerza. «Código 3, código 3, aquí Isadora, camioneta negra, ruta secundaria hacia el galpón, secuestrada, Jonás Varela, ayuda». Una mano la jaló de vuelta y la tiró contra el asiento. «¿Qué hiciste, maldita?», gritó el más joven furioso. Isadora no respondió, solo sonrió con los labios rotos. Ya estaba hecho. A 40 kilómetros de ahí, en plena ruta 9, el camionero apodado Pela tenía la radio CB encendida mientras devoraba kilómetros rumbo a Tucumán. Masticaba un sándwich y tarareaba una samba cuando la voz lo sorprendió. «¿Escucharon eso?», preguntó a la frecuencia. «¿Alguien más oyó el código 3? Aquí el gordo Chamorro. Lo escuché claro», dijo Isadora y mencionó a Varela. «¿No es la chica que anda buscando el Pampa?». «Sí, carajo, es ella». En menos de 2 minutos, la frecuencia se llenó de voces, de Córdoba, de Salta, de Santiago del Estero. Todos conocían a Miguel Barrenechea y todos sabían que si él pedía ayuda, no era por capricho. «Hay que bloquear las salidas hacia Metán», ordenó Chamorro. «Que nadie pase sin que lo veamos. Voy a avisar a Rocío. Ella está cerca del cruce. Es brava, no se echa atrás fácil. Entonces que se prepare. Se viene fuerte esto». Miguel conducía con una mano en el volante y la otra presionando una bolsa de hielo sobre la ceja hinchada.
El golpe aún latía como tambor dentro de su cabeza, pero eso no lo detenía. Cuando el CB crujió con la voz del Pela, se enderezó como si le hubieran inyectado fuego. ¿Qué dijiste? ¿Dónde? ¿Estás seguro? La radio se llenó de confirmaciones. El mensaje había llegado. Isadora estaba viva y estaba peleando. Pampa, vamos a encontrarlos. No estás solo, viejo. Ya estamos armando el cerco. Miguel no pudo evitar que se le humedecieran los ojos. Cerró los puños sobre el volante. Gracias, hermanos. Gracias. Giró el camión bruscamente hacia el norte. Ya no había espacio para dudar. Solo quedaba actuar. Rocío Mena llevaba 20 años manejando rutas. Tenía una voz grave, una risa contagiosa y una actitud que espantaba problemas con solo mirarlos. Cuando recibió la alerta por la CB, dejó el mate a medio tomar y metió primera. Voy para el desvío del galpón. Si la tienen ahí, no se van a escapar tan fácil. Rocío, anda con cuidado, le advirtió Chamorro. Es gente peligrosa. Y yo soy una mujer enojada, respondió con una media sonrisa. A ver quién se asusta primero. En menos de 30 minutos, Rocío ya estaba posicionada en un punto estratégico. Llamó a un par de colegas de confianza y organizó un cierre informal con camiones atravesados, una barricada viva. A la primera que los vea, me avisa y que se preparen. Porque si esa muchacha está en esa camioneta, no pasan. Dentro de la camioneta, Isadora seguía con los ojos cerrados, respirando con dificultad. Uno de los hombres la había golpeado por el mensaje, pero lo importante ya había ocurrido. Ella no lo sabía, pero decenas de voces se habían activado en su defensa. Camioneros, colegas, desconocidos, una red invisible que rugía por las rutas con la fuerza de la dignidad. Miguel apretaba el volante, las luces del tablero reflejadas en sus ojos inflamados. «Aguantá, Isadora, estoy yendo por vos». Y esta vez no iba solo. La ruta entera se había convertido en su ejército. Miguel llegó al cruce del galpón con el camión a toda velocidad. La radio CB no paraba de sonar con voces conocidas, advertencias, reportes, coordenadas, y entre todas, la que más buscaba, Rocío Mena. Ella lo esperaba en una estación abandonada a la orilla del camino, al pie de un tanque de agua oxidado. Tenía el camión estacionado en forma de escudo, una silla plegable y un termo de mate en la mano. Cuando lo vio llegar, se levantó con una sonrisa entre amarga y firme. «Tardaste, Pampa. Pensé que venías más ligero». Miguel bajó con el rostro aún marcado por el golpe. «No me dieron chance de lucirme». Rocío lo abrazó sin avisar. Era apretón de colegas, de gente que se entiende sin explicar. Luego se separó y lo miró fijo. «Ya escuché el mensaje. Sabemos que la tienen en algún punto entre la Quebrada y la ruta vieja a Rosario. Cerramos el paso norte. Nadie entra ni sale sin pasar por nosotros. Y si toman un atajo, los tenemos cercados, y cada CB encendida va a ser un ojo más. La red está completa, Miguel». Miguel asintió. El cansancio se notaba en su postura, pero algo más lo sostenía ahora. La certeza de que no estaba solo. La alerta corrió rápido. A lo largo de las rutas del norte argentino, camioneros, colectiveros y hasta motociclistas se pasaban la información de boca en boca o radio en radio. Una mujer secuestrada por un tipo con poder. Un camión la ayudaba. Ahora la buscan. Y la historia contada entre cafés de ruta y frenadas polvorientas se volvía causa. Uno de los choferes, un tal Tata de Catamarca, avisó por la frecuencia. «Acabo de ver una camioneta negra pasar el cruce del 25, dirección noreste. No frenó, iba rápido. Había movimiento raro adentro. Rocío tomó nota de inmediato. Esa puede ser. ¿Quién está más cerca?» «Yo», respondió otra voz, una mujer joven. «Soy Lauri. Vengo de Salavina. Me les puedo pegar sin que me vean». «Perfecto. No intervengas. Solo avisa si cambian de rumbo. Vamos a cerrarlos como se cierra un corral». Miguel apretó el volante. El rugido del motor le parecía ahora un grito de guerra.
La camioneta negra, en efecto, era la que transportaba a Isadora. Uno de los hombres empezó a sospechar que los estaban cercando. «Che, ¿no es raro que no haya ni un alma en la ruta?» «Están avisados», murmuró el conductor. «Nos están cazando. ¿Y qué hacemos? Apretá el paso. Vamos a tomar el camino del río. Con suerte llegamos al puesto viejo y esperamos instrucciones. Pero apenas tomaron el desvío, vieron a lo lejos un camión bloqueando el paso. Otro más detrás. El camino angosto ya no era una ventaja, era una trampa. «¡Dame el arma!», gritó uno de ellos, mientras la camioneta se detenía bruscamente. Isadora, aunque herida y atada, supo lo que pasaba. Escuchó el cambio en sus voces. Ya no mandaban, temían. Miguel y Rocío, con otros 3 transportistas, ya estaban en posición. No eran policías, pero eso no los detenía. Tenían más experiencia, más ojos y algo que no se podía comprar: convicción. «¿Estás listo para esto, Miguel?», preguntó Rocío, cargando su linterna como si fuera un arma. «Más que nunca. Si me la arrebatan otra vez, no me lo perdono». Una llamada entró por la radio. «Confirmado. Es la camioneta. Está detenida en el paso del río. No pueden avanzar ni retroceder. Están acorralados». Miguel tomó el micrófono y habló con voz grave, sin dudar. «Aquí el Pampa. Esta es la última curva. No hay escape». El rugido de los motores se hizo más fuerte, como una sinfonía de justicia. Y en ese instante, la ruta dejó de ser asfalto. Era resistencia, era refugio, era la voz de los que no se rinden. La camioneta se detuvo frente al portón oxidado de la hacienda Las Vertientes. El cielo estaba nublado, como si hasta el sol se negara a presenciar lo que ocurría ahí. Isadora bajó con los pies atados y las muñecas marcadas. No lloraba, no gritaba, solo respiraba lento, como si cada aliento fuera un acto de resistencia. 2 empleados la escoltaron hasta la casa principal. Al cruzar el patio, vio los perros amarrados, las luces apagadas y los rostros conocidos que se asomaban por las ventanas sin atreverse a intervenir. Todos sabían, nadie hablaba. Jonás Varela la esperaba en la galería, de pie, con un cigarro recién encendido y la camisa abierta. Tenía el rostro tranquilo, pero los ojos ardían. «Así que volviste», dijo, como si se tratara de una travesura infantil. Isadora lo miró sin parpadear. «No volví, me trajeron, y no pienso quedarme». «Ah, no», soltó una carcajada seca. «Vos no entendés cómo funcionan las cosas, ¿verdad? No hay afuera para vos, Isadora. Lo que hiciste tiene consecuencias». Ella apretó los puños, sintió el dolor en las muñecas, pero no bajó la mirada. «Lo que hice fue vivir, y eso no me lo vas a quitar otra vez». Jonás caminó lento hacia ella. La rodeó como a una presa, con voz suave y peligrosa. «¿Sabes cuántas chicas como vos vinieron a mí rogando trabajo? ¿Sabes cuántas aceptaron el trato y callaron? Pero vos te creíste distinta». Se detuvo frente a ella, a centímetros. «Te fuiste, me dejaste en ridículo, y ahora te plantás como si fueras fuerte». «Lo soy», respondió Isadora sin temblar. «Y ahora ya no tengo miedo». Jonás la observó con sorpresa. Por primera vez notó algo que no había visto antes: firmeza. No era la misma mujer que había encerrado meses atrás. Había algo nuevo en ella, algo que no se quebraba. «El mundo afuera no te va a proteger, nena. Es sucio, corrupto, igual que yo. Nadie va a salvarte. No necesito que me salven. Ya lo hice yo». La tensión creció. Jonás levantó la mano como si fuera a pegarle, pero se detuvo en seco. Sabía que golpearla en ese momento sería una confesión de debilidad, y él no podía mostrarse débil, ni siquiera frente a sus empleados. Isadora lo desafió con la mirada. «¿Qué pasa? ¿Ya no te alcanza el miedo para callarme?» Jonás bajó la mano lentamente. Dio un paso atrás. Encendió otro cigarro, esta vez con movimientos más torpes. «Te encerraré. Otra vez. Y esta vez nadie te va a sacar». Isadora sonrió con tristeza. «Podrás encerrarme,
Pero ya no voy a callar, ya no sos dueño de mi voz. Esa noche, Jonás ordenó que la encerraran en el galpón del fondo, una habitación con una cama vieja, sin ventanas, donde antes guardaban herramientas. Le dejaron una lámpara y un poco de agua. La puerta chirrió al cerrarse. Isadora se sentó en el suelo, miró sus manos, sentía dolor, sí, cansancio, pero también una calma distinta, como si haberlo enfrentado le hubiera quitado un peso viejo. Recordó la red de camioneros, la voz de Miguel por el CB, las manos de Rocío, fuertes como las de una hermana. No estaba sola. Afuera, la tierra callaba, pero debajo de ese silencio ya se movían cosas. Jonás creía que todo seguía igual, pero no sabía que la historia había empezado a contarse. Que ya no era una voz contra el mundo. Era una historia que se estaba escribiendo en la ruta, y la tierra, tarde o temprano, habla, siempre habla. La mañana era tibia y clara cuando Miguel y Rocío entraron al bar de un viejo parador en Metán. Los dos venían con la ropa sucia de polvo y ojeras acumuladas. La noche anterior no habían dormido. Solo habían manejado, hablado con colegas por radio y planeado qué hacer si no alcanzaban a Isadora. Pero la camioneta desapareció sin dejar rastro, y lo único que tenían ahora era un nombre: Pablo Naranjo, un periodista regional con fama de metiche y valiente. Según les dijo uno de los choferes, Naranjo ya había investigado casos turbios en la zona: trata de personas, desapariciones, corrupción. Era conocido por hacer preguntas incómodas y por no callarse. Rocío lo localizó en un café discreto, sentado con un cuaderno lleno de anotaciones y un celular antiguo. ¿Vos sos Naranjo?, preguntó Rocío, directa como siempre. El hombre levantó la vista. 50 y tantos, barba rala, cara de alguien que duerme poco y escucha demasiado. Depende. ¿Quién pregunta? Gente que no se rinde fácil, dijo Miguel, tomando asiento frente a él, y que tiene una historia que te va a interesar. Durante una hora, entre cafés y palabras que salían con bronca y dolor, Miguel le contó todo, desde que recogió a Isadora en la ruta, hasta la red de camioneros que se activó, la emboscada, la persecución y la radio CB. Naranjo escuchaba sin interrumpir, apuntando cada detalle. ¿Y ahora?, preguntó él. ¿Dónde está ella? Creemos que la devolvieron a la hacienda, a las vertientes, pero no tenemos pruebas, solo la certeza. Naranjo se apoyó en la mesa, serio. ¿Sabían que esa estancia ya apareció en denuncias anteriores? Nada concreto, siempre faltaba evidencia o los testigos desaparecían. Pero el nombre de Varela suena cada tanto, y nunca para algo bueno. Rocío asintió. Sabemos lo que ese tipo es. Por eso necesitamos que esto se escuche, que no lo pueda tapar con plata ni miedo. Naranjo sacó su celular y marcó. Conozco a alguien que puede hacer ruido. Más que yo, te la voy a presentar. Camila Moreno era joven, pero su mirada hablaba de años de lucha. Periodista independiente, activista por los derechos de mujeres rurales y editora de un medio digital con alcance nacional. Cuando Naranjo le pasó la historia, no dudó. ¿Dónde están?, preguntó por teléfono. Voy para allá ahora mismo. Una hora después, apareció en una camioneta vieja con cámara colgada al cuello, libreta en mano y una actitud firme. ¿Usted es el camionero que ayudó a la chica? Miguel asintió. No estaba acostumbrado a dar entrevistas, pero algo en la forma en que Camila lo miraba le dio confianza, como si entendiera sin necesidad de explicar demasiado. Necesito su testimonio, necesito grabarlo. No lo vamos a publicar hasta que tengamos todo, pero si vamos a derribar a Varela, tenemos que hacerlo bien, con pruebas, con nombres. Miguel respiró hondo. Luego miró a Rocío y ambos asintieron. Contale todo, Camila, hasta el último kilómetro. Camila trabajó sin pausa, grabó audios, sacó fotos, tomó nota de rutas, nombres, estaciones. Cada pieza era una parte del rompecabezas que empezaba a tomar forma. Esa misma noche publicó una primera nota: La mujer invisible de la hacienda. Una historia de poder, silencio
y resistencia sobre ruedas. El texto se viralizó. No tenía el nombre de Isadora, pero sí lo suficiente para que muchas mujeres comenzaran a escribirle en privado. Denuncias similares, historias calladas durante años. Lo que empezó con una voz en la radio está por convertirse en un grito nacional, dijo Camila mientras recibía decenas de mensajes. Miguel no respondió. Solo pensaba en una cosa: Isadora seguía en esa hacienda. Y ahora cada minuto contaba. El rugido del camión no era solo el sonido de un motor, era el eco de una historia que ya nadie podía frenar. Y esta vez el camino no iba a terminar en silencio. La lámpara colgaba del techo con una luz tenue que apenas alcanzaba para ver las paredes despintadas del galpón. Isadora, sentada en una silla de madera, tenía frente a ella una cámara pequeña, un celular grabando, y a Camila, que acababa de entrar con Rocío por una puerta lateral que uno de los empleados les dejó abierta, harto del miedo y del silencio. ¿Estás segura de hacer esto?, le preguntó Camila sosteniendo el micrófono. Isadora tragó saliva. Las manos le temblaban, pero la voz ya no. Toda mi vida me enseñaron a callar. Hoy voy a hablar. Y entonces empezó. Contó cómo la engañaron con una oferta de trabajo, cómo la llevaron a una hacienda con promesas de un nuevo comienzo, cómo le quitaron los papeles, el celular, su nombre. Habló del encierro, de las amenazas, del miedo que se volvía costumbre. Nombró a Jonás Varella. Lo dijo claro, sin titubear. Lo nombró como quien se libera. Yo no era una empleada, era una prisionera, y no fui la única. Esa misma noche Camila publicó el video. Lo tituló La voz de Isadora. Así opera el abuso en silencio. En menos de una hora las redes lo hicieron volar. Miles de compartidos, miles de comentarios. La gente no solo escuchaba, creía, porque lo que decía Isadora dolía, pero se sentía real, crudo, cercano. Al día siguiente, 2 mujeres escribieron al medio, luego 5 más. Una de ellas había trabajado en Las Vertientes hacía años. Otra, en otra hacienda cercana, bajo el mando de uno de los socios de Jonás. A mí también me encerraron. Me amenazaron con mi hijo si hablaba. Nunca más volví a confiar en nadie. Las voces empezaban a arder y ya no había manera de apagarlas. En el despacho de Jonás, la pantalla del celular ardía con notificaciones. Su nombre circulaba en todas las redes. Su rostro apareció en una nota de Canal Nacional al lado del titular: terrateniente acusado por red de abuso laboral y encierro ilegal. Golpeó el escritorio, llamó a su abogado. Nadie contestó. «Esto es una mentira», gritó a los empleados, que evitaban su mirada. Pero algo había cambiado. Ya no era el mismo patrón al que todos temían. Ya no era invencible. Las llamadas que antes se resolvían con favores ahora no tenían respuesta. Su gente empezaba a despegarse, algunos a desaparecer. «Esto no se queda así», murmuró solo. Pero en el fondo sabía que el piso se le estaba hundiendo. Isadora fue trasladada a un lugar seguro, lejos de la hacienda, acompañada por Camila, Rocío y una abogada que trabajaba con víctimas rurales. No quería protección especial, solo quería hablar. Apareció en una entrevista en vivo, de perfil, con voz pausada y palabras firmes. «Hay muchas como yo, no soy la única, no vengo a vengarme, vengo a decir que existimos, que estamos vivas». Las llamadas no paraban. Organizaciones de derechos humanos, medios nacionales, radios locales. La historia ya no era suya, era de todas. Miguel, viendo desde su camión, no pudo evitar emocionarse. No por orgullo, sino por alivio. Porque ella estaba viva. Porque ahora el país entero la escuchaba. El silencio que antes la rodeaba, ahora se había convertido en un fuego que crecía sin parar. Y lo que antes se escondía entre los alambrados y el poder, hoy estaba bajo la luz. Las voces que callaban, ya no callaban más. Era un mediodía espeso, con el aire denso y caliente,
cuando las camionetas de gendarmería entraron por el camino de tierra de la hacienda Las Vertientes. 3 móviles sin previo aviso. Los perros ladraron como si supieran que algo estaba a punto de romperse. Jonás estaba sentado en el porche en su sillón favorito con el vaso de whisky a medio terminar. Ni siquiera se levantó cuando escuchó los motores. Lo esperó con la misma arrogancia de siempre, convencido de que todo esto era solo un espectáculo que terminaría con un apretón de manos y un «usted disculpe, don Varela». Pero cuando el oficial al mando se acercó con las esposas en la mano, sin rodeos, algo cambió en su mirada. «¿Qué es esto?», gruñó Jonás, sin perder la voz firme. Jonás Varela queda detenido de forma preventiva por denuncias de privación ilegítima de la libertad, abuso de poder y presunta trata de personas. Tiene derecho a guardar silencio. Las palabras cayeron como piedra en barro, pesadas. «Reales», Jonás no respondió. Miró alrededor. Algunos empleados lo observaban desde lejos. Ya no había respeto en sus ojos, solo distancia y quizás alivio. En la comisaría, Jonás pidió hablar con su abogado, con un juez, con la gente importante. Hizo llamadas, presionó, amenazó, pero del otro lado nadie respondía como antes. «Lo lamento, señor Varela», dijo un funcionario del juzgado. «El caso ya se viralizó. Está en manos de la Fiscalía General. Hay mucha atención pública». Jonás apretó los dientes. «Esto es un circo, una historia mal contada por una cualquiera. Tenemos 7 testimonios, más uno grabado, gente que nunca se conoció entre sí, y todas coinciden. El hombre que siempre controló todo, el que hacía temblar con una sola llamada, por primera vez entendía lo que era el límite y el miedo. Mientras tanto, en las redes, los medios y hasta en pequeños grupos comunitarios, la historia seguía creciendo. Mujeres que nunca habían hablado se atrevían a mandar mensajes. Campesinas, cocineras, empleadas domésticas, todas con algo que decir. Yo también trabajé en esa hacienda, vi cosas. Tenía 17 cuando me llevaron, nunca me pagaron. Nadie me creyó hasta que escuché a Isadora. Camila y su equipo organizaban los testimonios, los conectaban, los archivaban. Cada nueva voz se sumaba como pieza en una red de verdades que ya no se podían esconder. Miguel, desde su camión, hablaba con otros choferes. Todos comentaban lo mismo, que esta vez la historia no se apagaba, que esta vez no era una más. Aunque Jonás aún no había sido juzgado formalmente, ya había un juicio en marcha, no en tribunales, sino en la calle, en las rutas, en las radios, en los bares donde la gente comentaba entre mates. Las redes sociales estallaban con frases como: «Si no fuera por los camioneros, esta historia no salía nunca». Las rutas hablan más que los jueces. Una chica con valor, un chofer con corazón y un país que por fin escucha. Rocío lo decía mejor que nadie. Este no es solo un juicio contra Jonás, es contra todos los que miraron para otro lado durante años. La imagen de Jonás, esposado y escoltado por oficiales, apareció en la portada de los principales diarios al día siguiente. Su nombre, antes respetado por miedo o por poder, ahora estaba teñido de vergüenza. Pero para Isadora, lo más importante no fue verlo caer, fue ver cómo otras mujeres se atrevían a hablar, cómo las paredes de su silencio se venían abajo, una por una. Ese era el verdadero juicio, el que ella nunca imaginó que empezaría con solo alzar la voz, y ahora que había comenzado, no había quien pudiera detenerlo. Miguel subió al camión con ese ritual de siempre, revisó los espejos, giró la llave, escuchó cómo el motor cobraba vida. El rugido del motor fue como volver a respirar después de haber estado bajo el agua. Miró el asiento del copiloto, vacío. Solo la manta que había usado Isadora seguía ahí, doblada con cuidado. Suspiró. Encendió la radio CB por costumbre, solo estática. Volvía a la ruta, como tantas veces, pero algo era distinto.
Esta vez no huía del pasado. Lo traía con él, bien guardado. El paisaje pasaba frente a los vidrios como una película vieja. Campos verdes, árboles torcidos por el viento, carteles oxidados de pueblos que había cruzado 1000 veces. Pero cada lugar ahora tenía una historia nueva. La estación donde ella le dijo su nombre por primera vez. El parador donde compartieron ese café sin azúcar. La curva donde casi los emboscan. La radio donde gritó por ayuda. Y todo cambió. Miguel se aferraba al volante, pero la cabeza se le iba. No con tristeza, sino con una mezcla rara de orgullo y nostalgia, como quien ha perdido algo importante, pero se queda con la certeza de que valió la pena. No era mi hija, pero me cambió la vida, murmuró Miguel para sí, hablando con el silencio. No era la primera vez que hablaba solo. Antes lo hacía para llenar el vacío. Ahora era distinto. Era como si Isadora aún estuviera ahí, escuchando. Lo lograste, flaca. Hiciste lo que nadie se atrevía. Le pusiste nombre al miedo. Apretó el volante un poco más fuerte. El viento golpeaba los espejos. A lo lejos, una tormenta amenazaba. Y yo, dijo en voz baja, yo solo fui el camión que te llevó. Pero sabía que no era cierto. No solo la llevó, la sostuvo, la escuchó, la creyó. Y eso había hecho toda la diferencia. En una estación de servicio cerca de Cruz del Eje, Miguel paró a cargar diésel. Mientras pagaba, escuchó a 2 choferes hablar frente al televisor del bar. ¿Viste lo de esa chava, la que habló de la hacienda? Sí, loco. ¡Qué valor! Y el tipo ese, el camionero. ¡Qué historia! Miguel no dijo nada. Solo tomó su café y se sentó cerca, de espaldas. En la pantalla pasaban una nota nueva. Isadora, de espaldas, con voz firme, anunciando que iba a colaborar con una organización de rescate a mujeres rurales. Iba a recorrer provincias, hablar con quienes aún no se atrevían. Ella ya no necesitaba que la protegieran. Ahora era ella quien protegía. Miguel volvió al camión y se quedó un rato antes de arrancar. Sacó una foto vieja de su hija, la que siempre llevaba en la visera. La miró. Luego, sin decir nada, la guardó con cuidado en la billetera. Isadora no la reemplazó, pero le enseñó algo, que las heridas no se cierran olvidando, sino encontrando sentido. Encendió el motor, volvió a la ruta, ya no sentía el camión vacío. Llevaba otra cosa ahora, una historia, una promesa cumplida y un poco de esperanza en la caja de carga. Era una tarde tibia de otoño. La luz bajaba suave sobre el asfalto cuando Miguel estacionó el camión en una de esas áreas de descanso al borde de la Ruta 38. Árboles secos, un banco de madera y el sonido lejano de cigarras marcaban el compás del día. Había terminado una entrega en Córdoba y no tenía prisa por volver al norte. Se bajó despacio, estiró la espalda y se sentó en la sombra. Sacó su termo, su mate y se quedó mirando el horizonte. Es raro parar sin mirar el reloj, murmuró. La radio CB seguía encendida, pero sin tráfico. El motor descansaba y por un momento Miguel también. Fue entonces cuando escuchó pasos, ligeros, decididos. Levantó la vista y ahí estaba, Isadora. Venía caminando con una mochila al hombro, jeans gastados, el cabello más corto y una sonrisa tranquila. Miguel se quedó congelado, el mate a medio levantar. «¿Qué haces por acá?», preguntó él, casi sin voz. «Te andaba buscando», respondió ella, deteniéndose frente a él. «Me dijeron que parabas seguido en esta ruta». Miguel se levantó con torpeza, como si no supiera si abrazarla o no. «¿Y vos? ¿Cómo estás?» «Bien, mejor que nunca». Se miraron un largo rato, en silencio, pero con miles de cosas diciéndose en ese cruce de miradas. Ella sacó un segundo termo de su mochila. «Traje el mío, para que no digas que me quedo con todo el agua caliente». Miguel soltó una carcajada. «Sos brava, flaca». «Siempre lo fui, solo que ahora me acuerdo». Se sentaron juntos en el banco de madera.
Compartieron unos mates, hablaron sin apuro. Isadora le contó que estaba dando charlas en escuelas rurales, ayudando a otras mujeres a salir de situaciones parecidas. Le habían ofrecido trabajo en una ONG. Tenía planes. ¿Y vos, Miguel, seguís dando vueltas con el camión? No sé hacer otra cosa, pero ya no es lo mismo. ¿Por? Porque ahora sé que en cualquier curva puede aparecer alguien que lo cambie todo. Hubo un silencio, un buen silencio, de esos que no pesan. ¿Y ahora qué?, preguntó ella. Lo que quieras. El camino es largo y el mate alcanza. Isadora subió al camión como si nunca se hubiera bajado. Se acomodó en el asiento del copiloto, se abrochó el cinturón y sacó su termo. Miguel la miró de reojo. ¿Lista? Nací lista, respondió. Encendió el motor. El rugido volvió a llenar el aire, pero esta vez sonó diferente. No era una huida, no era una persecución, era un viaje, uno nuevo, sin destino exacto, sin prisa. En el parabrisas, el sol se filtraba entre los árboles. Detrás quedaban las cicatrices, adelante solo camino, y en medio de todo eso, dos termos, dos almas que supieron romper el silencio. No como fugitivos, sino como sobrevivientes, como compañeros de ruta, como quienes, después de tanto, aún eligen seguir adelante. A veces, los caminos que parecen vacíos son los que nos llevan a las verdades más profundas. Esta historia no solo fue sobre una mujer que escapó del silencio, o sobre un hombre que aprendió a escuchar con el corazón. Fue sobre algo más grande, la fuerza de la solidaridad, la dignidad que nace cuando alguien decide no mirar hacia otro lado y el coraje de alzar la voz cuando todo alrededor te pide que calles. Isadora y Miguel no fueron héroes de película, fueron personas comunes, rotas, heridas, que eligieron no rendirse. Y en esa elección encontraron algo poderoso, una nueva forma de caminar la vida. Porque a veces la diferencia entre hundirse y salir adelante es que alguien se detenga por ti en medio de la tormenta. ¿Y tú? ¿Alguna vez ayudaste a alguien sin esperar nada a cambio? ¿Alguna vez una decisión tuya cambió el rumbo de otra persona? Déjanos un comentario. Queremos leerte, queremos saber cuál fue tu ruta invisible. Si esta historia te llegó, dale like, compártela. Que tal vez allá afuera hay alguien que necesita escuchar justo esto. Porque cuando compartimos historias como esta, no solo contamos un relato, tejemos una red. Y tú ya eres parte de ella. Suscríbete al canal si quieres seguir viajando con nosotros a través de historias que sanan, que remueven, que transforman. Aquí, cada historia es un mapa. Y cada clic tuyo es una nueva ruta por descubrir. Gracias por viajar con nosotros. Nos vemos en la próxima historia.